pero no amarlos, no se necesita. Bueno, yo creo que tiene razón, sigue siendo fundamentales. Como él decía, es nuestro principal problema. Hemos compartido buena parte de nuestra historia con ellos y además, pues, ellos los estudian a nosotros y nosotros no los estudiamos a ellos. Entonces yo entré a la historia de México a través de Estados Unidos. Creo que una de las tareas de las nuevas generaciones es superar ese provincialismo que no nos permite entender la historia. México, por ejemplo, siempre fue un puente entre culturas. Al fin y al cabo, la Nueva España era el puente entre lo que se dice Oriente, aunque a nosotros nos queda Occidente, entre Europa y Asia, ¿verdad? Y en el siglo XIX todavía fue siendo hasta que se construyó el ferrocarril de Nueva York a San Francisco, porque pasaban por Panamá y por tierra y después barco y se paraban en San Blas y todo eso, Mazatlán, que después se acabaron muriendo, ¿verdad? San Blas hoy pues parece un poblacho allí inmundo y fue muy importante. Por ahí se contrabandeaba toda nuestra plata. Creo que esa es una tarea que les queda a nuestras colegas. Tienen bastantes, bueno, los medios maravillosos que ahora, ¿verdad?, de la red, tienen todas esas cosas, pero sobre todo salirse de estar viendo a México como si fuera un fenómeno nada más allí definido por la geografía. ¿No? Ya México, bueno, estamos reconquistando la parte que perdimos, o casi todo Estados Unidos, porque ya hay mexicanos por todos lados. Lo malo es que ya no es nuestro. Lo perdimos por no haberlo podido poblar. Bueno, voy a irles dando, tenemos 10 minutos ya nada más, así es que cortito. Por favor, Marcela. Bueno, yo voy en 140 caracteres, voy a tres titulares que después podemos en el almuerzo, en el café, en las tertulias, que es donde más se aprende, a seguir conversando. La primera cuestión que quería dejarles es: yo nunca hice historia de género, yo siempre hice historia política y básicamente del siglo XIX. Sin embargo, allí en la historia política me encuentro con relaciones de poder que cruzan a hombres y mujeres, y todos podemos decir que dominaron siempre los hombres. Ahora, hay algo que yo quiero dejar aquí, que el problema que Amalia hizo referencia hoy, de la conquista de los derechos de las mujeres, es un problema de la modernidad. Ahora, en el antiguo régimen, y esto nos tiene que llamar la atención también, en una sociedad cruzada y surcada de privilegios, el principio de linaje y el principio hereditario le daba un lugar a las mujeres de poder, exceptuando los lugares donde existía la ley sálica, que la modernidad, digamos, tiene grandes problemas con esto, y los tiene en realidad porque si el principio de legitimidad es el linaje y la herencia, no entra a jugar el otro principio tan conflictivo para nosotras mujeres, que es el de ser sujetos de razón para obtener efectivamente un lugar en ese mundo que se inicia en 1789 con todos los hombres son libres iguales, en un concepto de hombre en el cual no estábamos incluidas. Pero no solo nosotras, sino que ahí entramos en una condición jurídica, pero sobre todo ideológica, de minoridad, donde el concepto no es tanto el de libertad, sino el de autonomía. Entonces me parece que trabajar sobre cómo se va reconfigurando el concepto de autonomía entre el siglo XVIII y siglo XIX, para entender lo que para nosotros fue un gran trabajo, el trabajo de conquista que ocupó todo el siglo XIX y gran parte del XX, es un gran tema que para los que hacemos historia política nos resulta muy atractivo. Segundo titular, retomo un poco lo que planteaba Asunción. Efectivamente, no estoy interesada en una discusión hermenéutica en torno a si la historia es una ciencia o no. Digo, yo estoy convencida que somos muy diferentes a las ciencias duras. Pero dicho esto, lo que yo quise marcar es la dicotomía entre un saber sometido a reglas y el perfil del historiador, donde todos somos dueños de la historia. Este es para mí el problema. Pero el segundo problema que se deriva de allí es que no somos iguales a las ciencias duras, pero la distribución de recursos académicos y de investigación se hace según las reglas de las ciencias blandas y las ciencias duras. Y el segundo punto es que las reglas de evaluación para nuestras ciencias blandas son según las ciencias duras. Y esto crea, y este es el último y tercer titular, crea
otro problema que es el del carrerismo, que nosotros no sufrimos tanto, ninguna de nuestras generaciones, pero que nuestros jóvenes aprenden a ingresar al mundo académico con una idea para mí muy peligrosa y distorsionada de lo que es una carrera académica, sea en las ciencias duras o en las ciencias blandas. Un becario, y ahora el concepto de becario me parece que es riesgoso, sabe a dónde tiene que publicar, cómo, para qué, para hacer una carrera donde no hay una apuesta intelectual. Esto a mí me preocupa, retomo lo de Amalia. El historiador también tiene que dudar de todo para que haya una apuesta vital e intelectual y no seamos unos meros repetidores de tendencias que se ponen de moda y en las cuales lo que hacemos es ratificar grandes hipótesis que otros elaboraron. Y la gente vive de esto y hace grandes carreras académicas con esto, en un sistema de evaluación en donde nadie lee lo que estamos haciendo, sino que se cuantifica lo que se está haciendo. Este me parece un riesgo de la profesionalización y sobre todo en historia, donde lo que yo estoy viendo en los jóvenes y las jóvenes es que hay un gran sometimiento a las reglas, pero escasa apuesta intelectual. Entonces digo, los historiadores y historiadoras volvamos a nuestros maestros, pero volvamos a Hannah Arendt también, que fue, digamos, una gran historiadora también para mí, además de filósofa, nada más. Todavía más conciso porque... Yo creo que primero quería hacerle un reconocimiento a Asunción Labrín, porque realmente muchos de los estudios que se hicieron en el país estuvieron influidos por el trabajo de ella. Solamente voy a tocar un tema, los lectores de la historia y la forma como la historia se divulga. Yo creo que la historia para mí nunca ha sido una ciencia, es una disciplina, maneja la imaginación, pero una imaginación controlada, con el rigor de las fuentes, pero por eso precisamente tiene que manejar un lenguaje literario y tiene que realmente generar una empatía con los lectores. La historia generalmente se ha vuelto un tema de especialistas, es muy mal escrita y yo creo que eso ha hecho que pierda realmente audiencia. Y la otra cosa es que los historiadores tenemos que entender que hay que generar nuevas formas también de llegar al público. El video, el cine, los procesos multimediales, la literatura histórica para niños, son todos campos de acción que las nuevas generaciones tienen que abordar, porque realmente creo que es la forma también de que la historia se mantenga viva y que realmente tenga un público y unos lectores. Mi último comentario, con respecto a tu deseo de que la historia se haga menos provincial, yo creo que es absolutamente esencial para nosotras como historiadoras de acercarnos al tema de forma continental. Precisamente por mi formación fuera de Hispanoamérica parlante, por estar en los Estados Unidos, la obligación fue de ver todo el continente. Así que he tratado siempre de ver el asunto de la historia de las mujeres desde un punto de vista continental. Ha sido un gran enriquecimiento para mí y lo he hecho a través precisamente de la historia del feminismo. Fue cuando yo salí de México que me interné en el Cono Sur, que me precisé a comprender lo que era esa corriente que ya le hizo honor a Amelia aquí, de cambio profundo que se experimentó no solo en Hispanoamérica, sino en Europa. Fue como una explosión de reconocer la humanidad común de las mujeres en todo el planeta. Y precisamente yo creo que eso ha sido uno de mis grandes momentos como historiadora, pero lo que yo deseo recalcar para los jóvenes que están aquí, que escojan un tema, como tú sugerías, un tema, sea la mujer, sea la cultura, sean los niños, cualquier tema, pero salgan de las fronteras, vean cómo podemos nosotros encontrar sentido a ese tema en otras ubicaciones geográficas, los matices dentro de cada cultura. Claro, esto sería una cosa muy ambiciosa con
tomar ciertos terrenos de comparación. Hoy en día se está hablando mucho de la experiencia femenina transatlántica y yo estoy muy de acuerdo con ello, porque también no puedo explicarme lo que es la mujer, especialmente hasta finales del siglo XVIII, sin conocer las raíces españolas. ¿Okay? De ahí nos viene la cultura hasta cierto punto, luego la matizamos con nuestras propias aportaciones. Pero en Bilbao, en noviembre pasado, uno de mis papeles que leí allí, mi trabajo, fue muy enriquecedor para mí, porque me metí en el mundo de algunas de las pensadoras, no Santa Teresa, sino mujeres pensadoras dentro de los conventos, y encontré una riqueza tan extraordinaria que me explica a mí el trasplante religioso que hubo hacia nuestros países. Así que esos son mis últimos comentarios. Bueno, yo soy historiadora política. Historia política y la diplomacia no se entiende más que en ese sentido, pero volví a eso para tratar de comprender los acontecimientos realmente. Comprender el pasado desde sus puntos términos es dificilísimo, porque los que escriben ahí dicen una frase y no explica por qué. Entonces a uno empieza a buscar y a imaginarse qué quisieron decir. Pero bueno, terminamos dándole las gracias a la IDEA, a Conaculta, al Consuelo Sáizar, y ojalá que sirva para muchas cosas. Agradecemos a las participantes y a continuación la licenciada Consuelo Sáizar hará entrega de un reconocimiento, así como una hermosa escultura de la maestra Ivonne Domenech, creada ex profeso para este congreso. Les recordamos que a las 16 horas quisiera recordarles que a las 4 de la tarde regresamos con la mesa de ensayistas y politólogas, con Liliana de Riz, que está aquí, que dialogará con Denise Dresser. Serán todos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y quiero agradecerles a todas estas mujeres extraordinarias sus palabras y su inteligencia. Gracias.